Ser podcast. Antes de saber cómo va a quedar Melody este año, nos preparamos para Eurovisión, pero recordando la histórica victoria de Maciel con el La 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 en el año 68. Ese es el argumento de la canción, la nueva miniserie de Movistar Plus, que utiliza el festival para retratar a todo un país, la España del franquismo que quería blanquear su imagen. De todo eso hablamos con el director Alejandro Marín y con el actor Patrick Criado. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Bueno, solo queda una semana para la nueva edición del Festival de Eurovisión. No nos hemos vuelto locos, no vamos a hablar de Melody, Dani Garrán. Mejor no. Tal y como van las quinielas, vamos a mirar al pasado. Sí, van mal. Sí, y recuerdas la alfombra roja de los... Bueno, vamos a seguir, vamos a recordar pues una de nuestras grandes victorias, bueno, la única victoria, la de Maciel y su La La Land, como escuchamos, en el año 68, un año clave en la historia de España, pero también en la historia mundial. Y es que esta semana llega a Movistar Plus. La canción es una serie, una miniserie que recrea este momento histórico. Sí, el dúo de guionistas formado por Pepe Coira y Fran Araujo, responsables de Hierro o Rapa, dan un giro a lo que nos tenían acostumbrados para contarnos cómo se fraguó la participación y posterior victoria de Maciel en Eurovisión. La canción es una serie de 3 capítulos, ya disponible en Movistar Plus, que narra no solo el triunfo de la cantante, sino que además recrea ese momento histórico en una España con ganas de cambio y un deseo de mayor libertad por parte de la sociedad. Patrick Criado interpreta a un joven ejecutivo obsesionado por ganar el certamen, con Carolina Yuste como Maciel y Marcel Borràs como Joan Manuel Serrat. Pues para ganar el festival necesitamos algo moderno. La clave es la canción. Siempre es la canción. Pues tenemos 4 meses. ¿Cómo la encontramos? Haces concurso. Se presenta a todo el mundo y eliges el mejor. Muy bien. Pues empezamos por ahí. Alejandro Marín es el director de la serie y Patrick Criado el protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, feliz de estar aquí. Igualmente. Gracias por venir. Bueno, Alejandro, hace tiempo que no hablábamos contigo, la verdad. Con Patrick lo hemos visto un poquito más últimamente. De hecho, lo hemos visto cantar la internacional y ahora hacer un poco de fascistilla moderado. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio? Vamos a empezar por ahí. Lo que me ponga. Según me levante. Sí, ahora, bueno, no sé si fascistilla Esteban Guerra, lo que sí que... Es un tipo que es un funcionario de Televisión Española, ¿no? Y él digamos que quiere ascender y medrar en su puesto de trabajo y quiere llegar, para él su objetivo final es Paradores, ¿no? Él lo visualiza, él se ve ahí, es un tipo que cree que toda su felicidad y todo va a ir bien cuando llegue a Paradores, ¿no? Y se le plantea la posibilidad de hacerse responsable del Festival de Eurovisión, con todo lo que luego va a conllevar y con todo lo que vamos a contar de esos entresijos que hay detrás de la victoria de Maciel, ¿no? Y es una persona que al final acaba teniendo un viaje pues introspectivo, así se acaba viendo a sí mismo en un espejo, ¿no? Y acaba como, bueno, no que acabe, pero que muestra un poco también la realidad y el contexto histórico de aquella época, de personas que, pues que no pudieron ser y no pudieron mostrar y no pudieron vivir como ellas querían, por el peso de un régimen franquista que oprimía, ¿no? Y los dos habéis hecho ficciones históricas o de la historia reciente. La verdad es que no sé qué tiene la historia y qué tiene la ficción sobre la historia que permite mirarnos en el presente. No sé si eso es una de las cosas que os atrae a los dos, cada uno en vuestro puesto. A mí personalmente sí, o sea, como que revisitar estos episodios como de la historia reciente de España, ¿no? Y
y sobre todo traerlo al presente, darnos cuenta de que hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? Y poder reflexionar sobre ellas, y por otro lado también como disfrutar un poco también de esa nostalgia, como yo también creo que es divertido, ¿no? O sea, igual que se sentaron en su día para ver a Maciel cantando La 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 a toda la familia, pues también hemos intentado traer esa cosa, ¿no? Como de historia de España, de traerla a día de hoy y con el tono divertido y entretenido también para que eso suceda con la serie. Y egoístamente a mí personalmente es como una manera como de estar en constante aprendizaje, ¿no? Como de estas historias que obligan a documentarse, a estar un poco con un rigor también y tener una hoja de ruta que hay que seguir porque está ya escrito, ¿no? Entonces a mí sí me interesa. Sí, yo creo que todo lo que hable de nosotros y hable de nuestra historia y hable de un momento histórico particular y concreto, ¿no? Y eso nos invite a una reflexión, siempre es interesante, ¿no? Y aquí en esta serie contamos la hazaña de cómo se consiguió esa victoria, ¿no? Y todo lo que hay detrás, el intento de blanqueo de un régimen para blanquear, ¿no? La dictadura y para abrirse al mundo, ¿no? Y todo lo que eso conllevó y todo contado también con mucha ironía, con mucha comedia, en un tono distendido, espontáneo, ¿no? Que yo creo que es muy acertado en la serie, ¿no? Que te diviertes, ¿no? Contando con esta historia. Hablabas, Alejandra, del rigor histórico y de la documentación para llevar a cabo esta serie, pero ¿cómo encuentras la libertad creativa? Porque yo creo que la hay, ¿no? Para cuando estás hablando de hechos que han ocurrido, que son reales. Pues yo creo que como teniendo una base como muy asegurada, ¿no? O sea, como que partir de algo que sabíamos que queríamos reproducir, como el escenario, como reproducir el vestuario, ¿sabes? Como tener unos pilares que eran obligados, por así decirlo, porque al final también la gente, esa es tan icónica la victoria que, ¿no? Encima también claro, está el mundo. Vestido. Claro, exacto. Como que todas esas cosas tenían que estar sí o sí, ¿no? Al dedillo, pero luego por otro lado sabíamos como que si íbamos con ese foco para todo iba a ser un error, porque nunca íbamos a llegar a hacer a una Maciel exacta, ¿no? Ni probablemente hubiese sido tan interesante como lo que hace Carolina o como lo que hace Marcel en la serie, porque al final era más interesante conseguir humanizar a esos personajes, traerlos al presente y trasladarlo mediante una energía de una, ¿no? Pues en el caso de Maciel es muy evidente que era una mujer como muy adelantada a su tiempo, que decía las cosas sin complejo, a pesar de estar en una dictadura, pues hablaba de divorcio, hablaba de, o sea, ¿no? Se proclamaba no fascista, o sea, como que realmente, pues, ¿quién puede hacer eso a día de hoy? Una actriz que es una actrizón, pero que a la vez no se calla, tal, pues que era como, es que tiene que ser Carolina, ¿no? Y claramente. Y, claro, la serie, es que me estoy acordándome de Carolina, la serie cuenta todo el rato con esta cosa que decía Patrick de querer blanquearse a través de Eurovisión y que de alguna manera ganan Eurovisión, y es verdad que la imagen está ahí, pero la serie juega siempre a, bueno, sí, pero, ¿no? Entonces vamos a contarte también esas protestas las que luego cantó Raimon, vamos a contar otro tipo de, bueno, cómo era el régimen real y cómo al final pues tampoco le sale tan bien, ¿no? Al régimen la victoria de Eurovisión. No sé si era uno de los objetivos. Total. Que la serie no cayera en, bueno, ganamos y qué bien, que está bien, pero... Es que era la única manera de que tuviera sentido, ¿no? Como pues traer de nuevo esa victoria que todo el mundo recuerda, pero también plantear la cara B, lo que estaba pasando en paralelo, lo que significaba, y sobre todo para mí lo importante y lo que más me atrajo del proyecto cuando me llamaron fue que a pesar de todo el engranaje que se montó dentro de la dictadura, todo el juego de despachos en el que está Esteban involucrado y demás, el pequeño gesto de Maciel diciendo no me hago una foto, es más política que todo lo otro, ¿no? Entonces eso era como para mí lo interesante, como a pesar de pues que todavía quedaban 7 años de dictadura, ¿no? Y es una victoria, pero no podíamos acabar y fuegos artificiales y fin, sino como teníamos que ver a través del viaje del personaje de Patrick, pues esa España que sí que tiene un destello, ¿no? De libertad, pero que todavía le falta mucho por llegar a ella. Además es interesante como algo tan relevante como ganar el Festival de Eurovisión, que es algo que solo se ha conseguido una vez en la historia de España, luego no haya habido más ficciones o más, no sé, haya quedado un poco en el olvido, ¿no? Y yo creo que la serie, después de que ocurra esa victoria, pues
te invita a una reflexión de por qué ha podido pasar esto o qué es lo que... Bueno, qué ocurrió después, qué sucedió después, ¿no? Y eso es muy interesante también, que no solo se queda ahí en ese hecho, sino que va más allá, ¿no? Y que tiene el Festival de Eurovisión, ¿qué creéis vosotros? Porque todo lo que rodea nos fascina muchísimo. O sea, dentro de nada se va a celebrar otra vez la nueva edición. No sé si es la geopolítica que ya existía en estos años, en los años 60, el show, la competición. Hombre, partiendo de la base, ¿no? De no sé cuántos países presentándose con una canción y una competición de muchísimas culturas a Europa, de repente es como, ¿no? Está llena de culturas súper diferentes y lo que te dicen, ¿no? Esa geopolítica brutal. Entonces, yo creo que tiene eso, ¿no? Como que al final hay mucha fantasía en torno a tanta gente queriendo tener ese momento de gloria y decirlo. O sea, yo creo que antes sí era mucho eso. Cada país, yo creo que lo normal, ahora sí hay muchos países que a lo mejor cantan en inglés y tal, y como que se ha desvirtuado un poco esta idea, pero entonces era como decirle al mundo el país que era, ¿no? Y era como una cosa como... Y claro, pues que es puro pop, ¿no? Es interesante ver también cómo ha evolucionado el festival, ¿no? Y eso en la serie es interesante ver, ¿no? Cómo era el festival de Eurovisión en aquel entonces y cómo es ahora, ¿no? Como qué era lo importante en aquel momento y ahora, ¿no? Que ahora hay más una puesta en escena, una coreografía, pues unas luces, algo como mucho más, digamos, externo, ¿no? Y antes estaba la orquesta allí. Estaba la orquesta en directo, estaba el artista, la artista y poco más, ¿no? Claro, lo máximo que se elegía era si era con pie de micro o sin pie de micro, que eso es de la serie. Eso de la serie. Esa era la puesta en escena, la decisión... Sí, es muy interesante ver esa evolución del propio festival. ¿Y cómo ha sido la documentación histórica a la hora de recrear o a la hora de buscar también a ese personaje que yo creo que representa a muchos españoles medios, ¿no? Que de repente, bueno, pues no sé si por convencimiento o por miedo seguían un poco lo que el régimen decía y dentro de esa rueda, ¿no? No sé cómo ha sido para los dos el buscar la documentación de esto, porque claro, lo de Serrat sí sabías, era Serrat, pero al final fue Maciel, ¿no? El catalán, no, pero realmente es verdad que no ha sido algo que haya estado muy en boca o que se haya hablado mucho de este asunto. Yo, de hecho, no lo sabía cuando me leí el guión. A ver, el guión estaba muy documentado por Fran y Pepe, que son los creadores, y luego entró la figura de Patricia Fontbella, que fue la documentalista que nos abrió el maravilloso mundo de la hemeroteca de Televisión Española, con todas las imágenes de archivo, también como de Pathé, de la BBC, o sea, como que realmente fue un proceso que iniciamos antes del rodaje, porque ya sabíamos que íbamos a integrarlo durante el metraje, entonces incluso había cosas como que queríamos imitar, o pues estábamos buscando localizaciones para la BBC, queríamos saber cómo era la BBC entonces, o sea, como que fue un proceso muy guay, porque luego incluso hemos imitado, o sea, como para introducirlo en el montaje, pues ya planteábamos cosas de cámara parecidos, porque ya sabíamos qué imagen de archivo iba a ir antes o después, o qué elementos íbamos a repetir. Entonces fue un proceso como muy disfrutable, porque eran paralelos a toda la preproducción y pues cuando estás como mucho de ensayo, localización en una furgoneta yendo para un lado para otro, de repente sentarte en tu casa y ver como esas imágenes que ya con el grano que tienen, o sea, yo es que soy no sé, me fascina el archivo, entonces claro, como era un momento como muy de paz, de sumergirte ahí y querer como cogerlo lo máximo posible y ponerlo en la serie. Sí, yo creo que ya el propio guión te muestra muy bien y te explica muy bien qué es lo que pasó detrás de la victoria, ¿no? Y detrás de que Maciel ganara Eurovisión. Y yo me intenté informar mucho, sobre todo a nivel el contexto histórico, ¿no? Qué ocurría en España en aquel momento, pues a nivel social, qué estaba pasando, ¿no? Hay reportajes de televisiones, hay podcasts incluso sobre la España de los años 60, de la década entre los 60 y los 70, ¿no? Y entendiendo pues esa España y con lo que contábamos en el guión, pues de eso ha salido un poco la serie. Y en el caso, tu personaje es muy interesante porque es verdad que es, bueno, al final es un despertar. Tú decías un viaje, sí. Pero bueno, es entender que la vida son muchas más cosas. Está también lo queer, que yo creo que también conecta con tu película anterior, Alejandro. Está también el hecho de que tu personaje pasaba de la música y de repente se emociona, o sea, no solo quiere un ascenso, sino que le está gustando lo que está haciendo. O sea, que hay como cosas muy interesantes que también hablan de una conciencia política
a través de, quizá no como entendemos lo que es una conciencia política, pero sí que de alguna manera es el despertar de una conciencia política. O sea, que a lo mejor tu personaje luego iría a una manifestación contra la dictadura. Puede ser. Lo dejamos ahí el personaje está en un punto, justo termina en un punto en el que puede coger varias direcciones. Pero no va lo para mismo puede Dolores. acabar totalmente. Puede acabar en una manifestación contra el gobierno o a favor del gobierno, ¿no? Está como ahí en tierra de nadie. O sea, yo creo que era interesante porque realmente era un personaje muy complejo. O sea, como que, y suerte que está Patrick detrás de él, porque apetece seguirlo a todos lados y tiene una luz que es increíble, pero realmente escrito, Fran y Pepe se arriesgaron mucho a coger un personaje que realmente podía ser muy desagradecido, ¿no? Porque de repente una persona que su ambición efectivamente es ir a paradores, que simplemente es como que él quiere, como su trabajito, su novia, el piso, ¿sabes? Como que parece, o sea, como un básico de libro que diríamos ahora, pues tiene este viaje que es muy interesante al ponerse enfrente a personas que representan al final pues la libertad de decisión. Primero Serrat negándose a representar a España porque no le dejan cantar en catalán, luego a Maciel por negarse a hacerse la foto. O sea, como que este viaje, ¿no?, hacia que al final es España, ¿no? Como con ese horizonte muy lejano hacia un poco esa libertad que todavía no le están permitiendo, pero que ya con las marchas estudiantiles está sucediendo, ¿no? Con la música que está llegando cada vez más de otros países, ¿no? Pues estas cosas que no sé, o sea, es un viaje que creo que es muy como que es la excusa, como que creo que al final Eurovisión es la excusa para contar precisamente ese viaje de este personaje. Sí, yo creo que a través un poco de o sea, lo que imagino que querrían Fran y Pepe, ¿no?, con el personaje de Esteban, es que a la vez que él va avanzando en su historia y va conociendo los entresijos de cómo funcionan los despachos, de cómo funciona Eurovisión, él mismo se va descubriendo el espectador, a la vez que va descubriendo todo eso, va descubriendo un Esteban y una manera de percibir el mundo y una España que se abre hacia un lugar, ¿no? Y es interesante como el paralelismo que hacen en la serie de el contexto histórico con un personaje, ¿no?, más terrenal como Esteban, ¿no? La negativa de Serrat a cantar en castellano habla mucho del momento histórico que se vivía en ese momento, pero no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Porque, bueno, todavía no hemos ido a Eurovisión con una canción en catalán y de hecho todas las canciones que se presentan al Benidorm Fest sí que hay algunas en lenguas cooficiales, pero nunca han llegado a pasar la criba final. Al final, en todo esto de los idiomas no estamos tan lejos, ¿no?, de ese 68. Totalmente. O sea, a mí cuando él dice o sea, en la serie, ¿no?, que dice con toda normalidad, pero ¿qué problema hay en cantar? Y es como, si es que a día de hoy, 60 años después, no seguiría pareciendo una locura, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, totalmente. O sea, yo por eso digo que traerla a día de hoy y que siga resonando de alguna manera es lo interesante. Y ver que, bueno, pues que no hemos cambiado tanto y que hay cosas que son asignaturas pendientes todavía. Sí, que nos quedan ahí pendientes. ¿Cómo ha sido? Bueno, tú no cantas, pero claro, la decisión también es importante porque... Yo tarareo, es verdad. Pero en las noches de Fía sí cantabas. Ahí sí cantabas. Digo, sí que cantas bien, vale. Pero claro, es una decisión también importante, el que haya música, el que los actores canten y el volver a poner esa actuación, o sea, el recrear esa actuación, que eso también es una decisión de director, de decir, pues sí, la vamos a recrear. Sí, fue muy guay como esta cosa de lanzarnos a la piscina y sobre todo que Carol y Marcel lo quisieran hacer. Yo creo que era importante porque al final... O sea, ya estábamos introduciendo el material de archivo y yo creo que si hubiéramos doblado las voces y al final se hubiera despegado como de sus actuaciones o de sus propias voces, como que sí se hubiera un poco interrumpido como ese viaje, y teniendo en cuenta que los dos cantaban súper bien, yo creo que era necesario y obviamente pues tuvieron a una coach de canto detrás, también tuvieron Carolina tuvo a Miriam para hacer la coreografía, que sí hicimos, no, como en estas cosas sí fuimos muy rigurosos porque igual que imitar el vestido, pues la coreografía era tan
del momento, que era bailar y no bailar, que era, ¿no? Como era una cosa Sí. que a día de hoy lo ves y sería como medio ridículo, pero no, es que eran, bueno, como se bailaba en el momento y como esos movimientos, entonces... Esos movimientos robóticos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo ella hacía así? verdad. Y cómo está tan logrado por parte de O sea, tú Carol, pones ¿eh? el vídeo al lado y es brutal. Es igual. Y encima en rodaje, cada vez que la lanzábamos, o sea, como obviamente no la lanzábamos siempre entera, era como vamos desde aquí. Y de repente Carolina tenía una técnica, o sea, yo flipé que tenía una técnica perfecta que boom, boom, y ya se ponía en el momento concreto de la canción. Entonces fue, bueno, para ella fue un reto más, pero yo creo que se agradece al verla y es muy divertido. ¿Sabéis si la van a ver o la han visto? ¿Habéis tenido relación con Serrat y Maciel? No, porque en el momento de escritura, o sea, como que creo que no estaban en un buen momento ellos personalmente y no se habló con ellos, y también yo creo que fue una decisión como inteligente de que al final no es un biopic de ninguno de los dos, el relato como está contado a través del personaje de Patrick, y hacer como una visión como más, ¿sabes? Como que en el momento en el que empieza ya a escuchar voces y relatos personales, como que a lo mejor se podría haber desvirtuado, ¿no? Y como este relato como tan postal, ¿no? De todo, de un personaje que en la que se van ensartando el resto de personajes reales, creo que fue muy guay, pero vaya, obviamente lo hemos hecho desde el absoluto respeto, admiración hacia ellos y deseando que les guste, porque vaya, ojalá sea así. Y bueno, la serie introduce también material de archivo, metéis, bueno, pues muchas imágenes históricas, sobre todo relacionadas con las revoluciones estudiantiles y tal. ¿Cómo fue la decisión de meterlo y por qué era importante para ti introducirlas? Esto fue o sea, como fue que me lo plantearon Fran y Pepe desde el inicio, ellos tenían como muy, como punto de, como faro, la idea de una ficción en la que hubiera marchas estudiantiles con música pop de fondo, ¿no? Como este contraste, creían que era como el tono que queríamos, que había que buscar para la serie. Entonces, ya te digo, o sea, como éramos muy frikis del archivo los tres y cada vez que se encontraba algo, o sea, de repente había imágenes que no estaban, o sea, como Televisión Española tiene como bastante cosas online que puedes buscar, pero de repente iban saliendo, o sea, las imágenes del making of del videoclip de Serrat, tal, o sea, como que iban saliendo cosas durante el proceso que íbamos queriendo introducir cada vez más porque era un no parar. Y al final era como una manera de estar, o sea, de hacer como un pacto con el espectador, ¿no? Como de decir, esto pasó de verdad, estos son actores haciendo, ¿no? De personajes reales. Obviamente te va a emocionar con ellos y va a ir de su mano, pero tener estas pildoritas de recordatorio. Sucedió de verdad, esto Cuidadico. Exacto. Nos parecía interesante y era como algo como que podía ser peligroso porque podía sacarte, ¿no? Y porque al final interrumpe el relato, pero nos estimulaba bastante y nos atraía mucho la idea de hacerlo, y yo es de las mejores decisiones creo que hemos tomado. Oye, porque la hace especial, ¿no? Sí. O sea, como que le da como a... No, y siempre, o sea, ver ese tipo de material siempre es muy curioso para el espectador. Sí. O sea, que si está bien enlazado, como es el caso, pues todavía más. Yo quería preguntarte, Patrick, porque es verdad que antes, fuera de micro, hablabas de que tú empezaste muy joven en la actuación, y tus últimos proyectos has elegido muy bien los proyectos. O sea, has estado en series que cuentan cosas muy interesantes, que son personajes, no sé, muy interesantes, que tienen muchas caras. No sé un poco cómo un actor que lleva mucho tiempo en esto consigue seleccionar bien o estar en los proyectos más o menos que dicen algo del mundo también. Bueno, gracias. Lo primero. Bueno, yo me siento un privilegiado y ya de poder trabajar de esto y de poder estar intento, en la medida que puedo, pues estar en proyectos que vayan más allá de entretener o de hacerte pasar el rato, ¿no? Que es importante también, sino que intenten pues dejar un pozo, una reflexión sobre el ser humano, sobre quiénes somos, sobre a dónde vamos, ¿no? Y pues tanto, por ejemplo, en La Virgen Roja, ¿no? Que contaba pues una historia de los años 30 en España, ¿no? Que realmente pues que sucedió y pasó, ¿no? Y que encima no se conoce. Entonces era tan relevante que un hecho como el asesinato de Hildegard Rodríguez por parte de su madre, una mujer feminista de aquella época que era un referente
un referente europeo, ¿no? Que no se conozca, que no se haya estudiado en los libros y que me ofrecieran la oportunidad de participar en ese proyecto y de poder contar esa historia ya era un privilegio del cual no podía escapar, ¿no? Era por responsabilidad propia, ¿no? Y de wow, qué fuerte que no se conozca esto, ¿no? Y en el caso pues y en el caso de la canción pues igual también, ¿no? Momentos históricos que te hacen reflexionar y que te hacen pensar por qué ocurrieron, ¿no? Y detrás de que Maciel ganara Eurovisión resulta que había una intención política clara por parte del régimen franquista para blanquear lo que fue una dictadura pues agobiante, ¿no? Y poder participar en proyectos que invitan a esa reflexión, bien sean como es en el caso de esta serie, ¿no? Con esa intención satírica, irónica, cómica, a pesar de un contexto triste, pues bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, yo me siento un afortunado. Pues a seguir por ese camino. Sí, gracias. Y gracias a los dos, ha sido un placer. Enhorabuena. Muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.